Saludos cordiales, estimados alumnos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Soy el profesor Arnaldo Moreno para nuestra sexta clase de proyectos de inversión. En esta ocasión quiero darle la felicitación por el empeño que están demostrando y darle mi apoyo y fortaleza que sigan adelante. En esta clase estaremos trabajando con análisis y administración de riesgos. En los capítulos anteriores no se ha tomado en cuenta explícitamente el factor riesgo, no se ha considerado la posibilidad de que no se cumpla lo proyectado. Sin embargo, el riesgo es una característica importante de los proyectos de inversión. Objetivos de esta parte: reconocer y aplicar los conceptos de análisis de riesgo en proyectos de inversión. La información y el riesgo. El riesgo en un negocio está vinculado al grado de información con que se cuenta. El hecho de que se piense en la necesidad de evaluar un proyecto antes de decidir la inversión es de por sí un indicador de importancia de la información. El grado de la información de un proyecto depende de las limitaciones técnicas y factores económicos, ya que no tendría sentido invertir en recopilar información si ésta no vale el riesgo. El riesgo y la incertidumbre. Cuando no se tiene la certeza sobre los valores que tomarán los flujos netos futuros de una inversión, nos encontramos ante una situación de incertidumbre. La incertidumbre caracteriza a una situación donde los posibles resultados de una estrategia no son conocidos y en consecuencia sus probabilidades de ocurrencia no son cuantificables. Sin embargo, el riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de caja respecto a los estimados. Asimismo, el riesgo es la posibilidad de una pérdida financiera. Si consideramos qué implica correr riesgo en inversiones, todos perciben de alguna manera u otra lo que implica correr riesgo. Sin embargo, es conveniente entrar en mayor detalle cuando se habla de riesgos para fines de evaluación de proyectos. En primer lugar, hay que reconocer que las personas son habitualmente adversas, en este caso opuestas al riesgo. No queremos correr riesgo. Esto significa sencillamente que solo se aceptarán mayor riesgo si se espera en compensación obtener una mayor ganancia o un mayor retorno. Por lo tanto, existe una disyuntiva entre riesgo y retorno. Limitaciones del VAN. Del VAN sería valor actual neto en la valoración de proyectos de inversión en condiciones de riesgo. El valor actual neto como criterio de decisión de inversión presenta muchas ventajas, como, primero, proporciona un criterio de aceptación o rechazo según el decisor. Podemos aceptar o rechazar un proyecto según el valor del BAN. Como segundo, la utilización de la actualización, lo que nos permite el BAN es traer un dinero o un flujo neto de aquí a 3 años al presente. Es decir, considera el distinto valor del dinero a lo largo del tiempo. Tercero, tiene la propiedad aditiva. ¿Qué significa eso? Si consideramos varios proyectos de inversión independientes, el BAN conjunto vendría a ser la suma de todos ellos. Y como cuarto, como ya hemos visto, este criterio coincide con el objetivo financiero de la empresa. Todo proyecto cuyo BAN es positivo incrementa el valor de la empresa. El BAN no se puede considerar como modelo de selección de inversiones correcto para uso de escenarios con riesgos, debido a que no se incorpora este factor. Esto se debe a que el BAN es un modelo determinista. Las distintas magnitudes utilizadas son consideradas como perfectamente conocidas. Sin embargo, cuando tenemos el factor riesgo, hay magnitudes que no son perfectamente conocidas. El futuro u horizonte económico de las inversiones difícilmente puede conocerse con precisión, pues una serie de factores o agentes externos incontrolables condicionan e influyen en los resultados de los mismos. Las empresas nunca se mueven en el campo de la certidumbre.
La esperanza matemática del BAN como primer indicador es lo que vamos a considerar. Para poder considerar lo que vamos a utilizar, la fórmula a tener en cuenta es la esperanza del BAN es igual a la sumatoria del producto de los BAN multiplicado por sus respectivas probabilidades. En este caso, para poder aceptar considerando este indicador, se va a aceptar aquellos que tengan esperanza del BAN mayor a cero, rechazándose aquellos que tengan esperanza matemática menor o igual a cero. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando como primer indicador dentro del análisis de riesgo. Vamos a aplicarlo en un ejemplo. Tenemos acá una tabla en la cual tenemos los resultados posibles de los BAN. El primer BAN tiene un resultado negativo cuya probabilidad es de 0,18. El segundo BAN nos da de 400 cuya probabilidad es de 0,12. Y así sucesivamente cada uno de los BAN y nos pide acá calcular el valor esperado del BAN. Lo que haremos es aplicar la fórmula multiplicando, en este caso, menos 300 por 0,18, le sumamos el siguiente BAN 400 por 0,12 y así sucesivamente hasta el BAN número 4. Obtenemos en este caso un valor del BAN positivo, 711 unidades monetarias. Considerando este indicador, tenemos que el proyecto se acepta porque el valor del BAN es positivo. En el caso que no conozcamos los valores del BAN, pero tengamos los flujos de caja o flujos netos de cada periodo y el desembolso inicial, aplicaremos esta fórmula. La esperanza del BAN es igual al valor negativo de la esperanza del valor presente más la sumatoria del cociente de los flujos de caja de cada periodo dividido el factor de actualización. Como tenemos las abreviaturas de cada uno acá más abajo, vamos a utilizar esto en un ejemplo. Tenemos el ejemplo acá. La dirección financiera de una empresa está analizando un proyecto de inversión de 3 años y un desembolso inicial de 45.000 unidades monetarias. Los flujos netos de caja no se pueden conocer con exactitud, pero sí es posible la distribución de probabilidad asociada a cada uno de ellos. Los posibles valores de dichas magnitudes tenemos acá en la tabla siguiente y nos pide calcular el BAN del proyecto y la actualización sería de 7%. Tenemos acá los flujos de caja con sus respectivas probabilidades del primer año, lo mismo del año 2 y del año 3. La misma tabla del ejemplo anterior, vamos a calcular el flujo de caja la esperanza del flujo de caja del primer periodo sería 10.000 multiplicado por 0,05 más 12.000 multiplicado por 0,10, seguidamente 14.000 por 0,35 y así sucesivamente multiplicamos 16 por 0,35 seguido de 18.000 por 0,10 hasta el último y tenemos en este caso que la esperanza del flujo de caja 1 nos da 15.000 unidades monetarias. Lo mismo hacemos con el segundo flujo de caja del segundo año y obtenemos 23.000 unidades monetarias. Y por último hacemos la esperanza del flujo de caja 3, que sería multiplicación como hicimos en los ejemplos anteriores, 25.000 por 0,3, obtenemos en este caso una esperanza del flujo de caja de 32.500. Vamos a calcular aplicando la fórmula de la esperanza matemática del BAN, menos 45.000 más 15.000 dividido el factor de actualización, en este caso 1 más 0,07 a la primera y el segundo 23.000 al cuadrado dividido 1,07 al cuadrado y esto nos da un valor de esperanza del BAN de 15.638. Con este indicador tenemos que la inversión es aceptable. Medidas de variabilidad en proyectos de inversión en análisis de riesgo. Bueno, en este caso vamos a utilizar también la varianza y la desviación estándar o desviación típica dentro del riesgo. Tenemos que para hallar la varianza aplicamos la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre el flujo de caja de cada periodo menos la esperanza del flujo de caja multiplicado por su respectiva probabilidad de cada periodo. Y asimismo para hallar en este caso la desviación estándar o desviación típica es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y tenemos acá más abajo cada una de las abreviaturas con su respectivo significado. Vamos a hallar también la varianza del valor actual neto con sus respectivas fórmulas que tenemos acá como ejemplo.
y sus abreviaturas correspondientes. Y también, por último, vamos a utilizar el coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad para poder calcular de ambos proyectos o de varios proyectos. Considerando el supuesto que el inversionista es adverso, en este caso es opuesto al riesgo, la regla de decisión será elegir entre dos proyectos con igual de rentabilidad aquel que tenga menor riesgo, es decir, minimizar el riesgo dado un beneficio esperado. Entre dos proyectos con un mismo nivel de riesgo, se elegirá aquel que genere mayor rentabilidad. Se deberá maximizar la rentabilidad sujeta a un mismo nivel de riesgo. Ambas elecciones serán eficientes. Generalmente, las inversiones más arriesgadas son las que generan mayor rentabilidad, mientras las que son más seguras producen menos niveles de ganancia. Cuando se tienen proyectos con distintos niveles esperados de rentabilidad y riesgo, la elección del mejor proyecto dependerá del grado de adversión al riesgo del inversionista. Considerando el coeficiente de variación, vamos a considerar aquellos proyectos que tengan menor coeficiente de variabilidad. Aquellos proyectos que tengan menor coeficiente de variabilidad son aquellos proyectos que van a tener menor riesgo. Aplicaremos en un ejemplo, tenemos acá, se tiene que elegir entre dos alternativas de inversión. La primera consiste en abrir una heladería y la segunda consiste en la elaboración de chocolates para su comercialización. Ambos requieren de una inversión de 100 unidades monetarias y tiene un costo de oportunidad capital de 10%. La distribución de los flujos tenemos acá en la tabla, distribución del primer flujo del primer proyecto, que sería para una heladería, y el segundo para la elaboración de chocolates. Y segundo, lo que vamos a calcular son lo que están acá. Nos pide calcular entonces el valor esperado de cada flujo de caja de ambos proyectos como primer punto. El segundo, la esperanza de van de cada proyecto. Como tercer punto, la varianza y la desviación estándar de cada flujo de caja. Luego, la varianza del BAM de ambos proyectos, el coeficiente de variabilidad de los dos proyectos y por último nos pide emitir una conclusión. Vamos a trabajar. Distribución de flujo de caja de la heladería del proyecto A. Los posibles escenarios serían, por ejemplo, bueno, muy bueno, regular o malo. Tenemos entonces como ejemplo en la tabla y vamos a aplicar la fórmula acá. Primero vamos a hallar la esperanza de flujo de caja del primer proyecto, de flujo de caja 1, multiplicando 50 por 0,2 más 70 por 0,3 más 90 por 0,5. Esto nos da 76 unidades monetarias. Lo mismo hacemos con el flujo de caja 2, multiplicando su flujo de caja por su respectiva probabilidad. Esto nos da 78 unidades monetarias. De aquí vamos a hallar la esperanza del BAN del proyecto A. Aplicando la misma fórmula, sabemos que la inversión es de 100 unidades monetarias, lleva signo negativo porque es presente, dividiendo también 76 dividido la actualización, en este caso es 10%, a la primera 1,1 a la primera más 78 dividido 1,1 al cuadrado, esto nos da un valor de esperanza de BAN de 33,55. Pasamos al siguiente, tenemos ahora la distribución del proyecto B, la misma tabla del ejemplo. Y vamos a calcular la esperanza del flujo caja 1 multiplicando 50 por 0,1 hasta el último y nos da una esperanza del flujo de caja 1,77. Lo mismo hacemos con el segundo, multiplicando 65 por 0,2, como podemos ver acá, 70 por 0,3 y nos da como resultado 75 unidades monetarias. Vamos a calcular la esperanza del flujo, la esperanza del BAM, perdón, sería menos 100, que es la inversión, más 77 de 1,1 y así sucesivamente y nos da 31,98. Comparando con la esperanza del BAN del primer proyecto, que sería la fabricación de helados, tenemos que la fabricación de helados tiene un BAN mayor. En este caso se aceptaría el proyecto A, que en este caso es la elaboración de helados. Pasamos al siguiente punto, que sería la desviación de flujo de caja, que serían lo siguiente. Pero antes de eso tenemos acá como dato esperanza del flujo de caja 1, flujo de caja 2 y la fórmula respectiva. Para la heladería lo que hacemos es la varianza del flujo de caja 1, restamos 50 menos la esperanza del flujo de caja 1, que es 76 al cuadrado por su respectiva probabilidad, que sería 0,2, más el siguiente que es 70 menos 76, que sería la esperanza del flujo de caja 1 al cuadrado por su respectiva probabilidad, que sería 0,3, hasta el último y nos da 244.
Hacemos, si como siguiente paso calculamos su desviación estándar, la raíz cuadrada de 244 que nos da 15,62. Lo mismo hacemos con el flujo de caja 2, restamos 60, que está como flujo de caja 2, menos su esperanza de flujo de caja 2, 78, al cuadrado por su probabilidad, que sería 0,4. Seguimos haciendo el mismo cálculo, 80 menos su esperanza de flujo de caja 2 al cuadrado por su probabilidad. Esto nos da 276. Hallamos la desviación estándar o típica, nos da 16,61. Luego vamos a calcular el último, que sería para el siguiente, la elaboración de chocolate. Le hacemos lo mismo, 50 menos, en este caso 77, la esperanza del flujo K1 al cuadrado por su respectiva probabilidad. Este cálculo nos da 201. Su desviación típica, 14,17. Y luego hacemos lo mismo con la varianza del flujo de caja 2, 65 menos la esperanza del flujo de caja 2, 75 al cuadrado por su respectiva probabilidad, y así sucesivamente nos da 55 en este caso como varianza del flujo de caja 2. Y calculando la desviación típica o estándar tenemos 7,47, que sería la raíz cuadrada de 55. Seguidamente calculamos la varianza del BAM con la fórmula respectiva que tenemos acá y con los datos de, en este caso, la tasa del 10%. Para la heladería tenemos la varianza del flujo de caja 1 sería 244, la varianza del flujo de caja 2, 176. Aplicando la fórmula respectiva nos da 390,16 la varianza del BAM para la heladería. Para la elaboración de chocolates tenemos los datos respectivos, la varianza del flujo de caja 201, la varianza del flujo de caja 2 del cálculo anterior 55. Aplicando la misma fórmula nos da 203,68. En este caso, la varianza del BAM para la elaboración de chocolate es menor. Su desviación es menor, significa que es menos riesgoso. Considerando este indicador, vamos a optar por la elaboración de chocolate, que es menos riesgoso. Eso vamos a confirmarlo con el coeficiente de variación. Los coeficientes de variabilidad de ambos proyectos serían aplicación de la fórmula. Tenemos para la elaboración de chocolates la varianza del BAM del cálculo anterior de chocolates, perdón, de helados, su esperanza que hicimos en el primer cálculo, y aplicando la fórmula nos da 0,58. Los valores que nos da acá, 19,75, viene a ser la raíz cuadrada de 390,16, y este dato lo realizamos como primer cálculo anteriormente, que salió 33,55. Luego tenemos para el proyecto de elaboración de chocolates la varianza del BAM 203, la esperanza del BAM del proyecto B 31,98, y luego aplicando la fórmula tenemos 0,45. Comparamos ambos coeficientes y vemos que la elaboración de chocolates tiene menor coeficiente de variabilidad. Según este indicador se opta por la elaboración de chocolates. Sería el proyecto que es menos riesgoso, y acá tenemos el coeficiente de 0,45 y en este caso de coeficiente de variación de helado de 0,58. Como ya mencionamos, el de chocolates tiene menor coeficiente, significa que es menos riesgoso. Conclusión. El riesgo está asociado con la variabilidad a la que está sujeta el rendimiento económico, la cual puede ser tomada en cuenta en análisis riguroso mediante una función de probabilidades. Cuando el factor de riesgo está presente en la evaluación de un proyecto, uno de los objetivos que interesa alcanzar es maximizar el valor esperado del BAM. Esta sexta clase tiene una tarea de 10 puntos que la van a realizar como las tareas anteriores. Los ejemplos tienen en el material. Los puntos de las tareas se irán acumulando para luego sacar la calificación. Para mí es un gusto volver a saludarles a través de este medio. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y muchas gracias.